Economics, con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estuvimos en una larga charla con Guido Sanleris, el expresidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Mauricio Macri y que desde este año es asesor estratégico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Hace unos días, durante la presentación del balance anual de la economía argentina que realizó la Bolsa de Comercio, Sanleris realizó una exposición sobre el contexto económico actual, después de la cual también disertó María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de Buenos Aires, en el marco del ciclo de charlas de distintas personalidades que siempre realiza la entidad. Nosotros aprovechamos para hablar con Sanleris. Si uno mira el número de crecimiento económico de 2021, que fue 10,3%, y ve que en el 2022, por un tema estadístico de la economía, también va a mostrar un crecimiento del orden del 4 o 5%, mire esos dos números y corre el riesgo de equivocarse, ilusionándose con que lo que está haciendo el gobierno puede funcionar para generar crecimiento sostenido. Y yo creo que eso no es así. Creo que la recuperación que tuvo la economía argentina tuvo mucho del rebote que tiene que ver con que todas esas restricciones al movimiento, ir a trabajar que hubo con la pandemia y con la cuarentena esa tan larga, desaparecieron. Eso explica en buena medida la recuperación de la economía, más un impulso adicional generado por política fiscal y monetaria muy expansiva, es decir, por un gobierno que gastaba mucho y que lo financiaba con emisión monetaria. Entonces, eso puede generar un año o dos crecimiento, pero no se sostiene. Y no se sostiene y la realidad muestra que genera tres efectos muy claros, que son lo que yo llamaba en la presentación los límites de ese modelo. Grupo Libertad, un mundo con vos. Pilaí, capitalización en inmuebles. Un modelo agotado, ese fue el título de su disertación. ¿Y cuáles son los límites de ese modelo? El primero es que la economía se estanca, termina estancándose. Cuando uno proyecta para este año 5% de crecimiento, está diciendo básicamente que el crecimiento ya ocurrió y que de ahora a fin de año la economía ya no va a crecer. Tiene mucho de arrastre estadístico, se lo conoce eso, que tiene que ver con cómo fue el crecimiento del año pasado, que deja una base más baja. El segundo elemento que genera esta combinación de política fiscal y monetaria es una inflación que se acelera. Para este año ya estamos proyectando más de 70% de inflación, ¿sí? Después de 52 más o menos por ciento el año pasado, ahora casi 20 puntos más. Y el tercer elemento que le impone un límite a este tipo de estrategia de crecimiento son las reservas internacionales. Se agotan, se acaban. El gobierno recibió en diciembre del 2019 $13.000 millones de reservas netas. Le quedaba nada hasta que firmó, nada literalmente, hasta que firmó el acuerdo con el fondo y ahí recuperó un poco y ahora tiene $4.000 millones. ¿Sí? Pero el diseño de política fiscal y monetaria genera temporalmente un poquito de crecimiento, pero no dura y genera adicionalmente mucha inflación y que se acaben las reservas, lo cual expone a la economía a riesgo de una nueva crisis. Invertí en pesos y capitalizate en dólares. Codesur, inversión inteligente. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. En la puerta de entrada zona sur, Ópera Plaza, un barrio de altura, a la altura de tu nueva modalidad. Grupo Proaco. Al principio se esperaba un 50% de inflación para este año, eso después subió al 60%, ahora ya se está hablando de un 70% de inflación anual. Cuando Sanleris habla de un modelo agotado, se refiere a la forma tradicional del kirchnerismo de manejar la política económica. Un modelo agotado es la forma tradicional en la cual el kirchnerismo ha manejado su política económica. Lo hizo Cristina, lo hace Alberto, básicamente tiene como ingredientes un gasto público que no para de crecer,
financiado con cada vez más impuestos que ahogan al sector privado, pero ni siquiera esos más impuestos les alcanzan. Entonces tienen déficit fiscal, gastan más de lo que recaudan y lo financian con emisión monetaria. Eso temporalmente le pone plata en el bolsillo a gente que va y consume, ¿sí? Pero enseguida la inflación arranca y además mucha gente va y compra dólares para protegerse de esa inflación, con lo cual el Banco Central se va quedando sin dólares. Para que dure más, empiezan a aplicar paliativos, cepos, límites a cepo cambiario, límite a las importaciones, el cepo cambiario cada vez más duro, atraso del tipo de cambio, pisar las tarifas, controles de precios. Y todo lo que van haciendo es tratar de demorar un poco más los saltos inflacionarios. Y no es un modelo que sea conducente a crear una economía que crezca en forma sostenida. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. ¿Estás buscando una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y desde cualquier dispositivo. Ingresa a indiceinmobiliario.com. Sanleris es economista, profesor de la Universidad de Itela, comenzó a trabajar en la función pública en el gobierno de María Eugenia Vidal en 2015 en Buenos Aires, luego tuvo funciones en el Ministerio de Economía de la Nación y finalmente fue titular del Banco Central. Actualmente es uno de un grupo de 60 economistas que están armando un plan económico para Juntos por el Cambio con vistas al 2023. También actúa como nexo entre ese grupo y 4 institutos de economía de Córdoba, entre ellos el de la Bolsa de Comercio. Ahora, si el modelo actual está agotado, ¿cuál es el modelo que ellos plantean? El modelo en el cual pensamos en Juntos por el Cambio tiene 3 elementos claves. El primero es que el gobierno no puede gastar sistemáticamente más de lo que recauda. Punto 1. Punto 2. Tenemos que tener una moneda sana. Tenemos que lograr bajar la inflación drásticamente. Es muy difícil para la gente, para las empresas, funcionar, hacer planes en una economía con inflación. 3, integrarse al mundo, con la productividad como obsesión. Yo creo que esos son los 3 elementos claves. No es sencillo. La experiencia de 2015-2019 muestra que tal vez se sobreestimó la capacidad de resolver rápidamente estos temas, pero creo que en 2023 van a darse una serie de condiciones que hace que las chances de lograr estos 3 objetivos, equilibrio fiscal, una moneda sana y en consecuencia que no haya inflación y una economía integrada al mundo, puedan darse. ¿Por qué cree que esas condiciones que no se dieron antes podrían darse ahora? Creo que hubo un aprendizaje de Juntos por el Cambio, creo que la sociedad se movió en lo que son sus preferencias, sus preocupaciones. La inflación es hoy la principal preocupación. Creo que hay un entendimiento mejor de lo que es, de los problemas que genera este modelo kirchnerista. Entonces eso me hace ser optimista. No es sencillo, no hay fórmulas mágicas, pero se puede. Lo que se vio claramente en la gestión de Macri es que no lograron una salida, particularmente no se pudo controlar la inflación. Sanleris sostiene que siempre es muy difícil salir del populismo. Macri contaba con poco apoyo en el Congreso por parte de los gobernadores y que la sociedad aún no otorgaba un mandato bajo el entendimiento de que el modelo económico argentino de los últimos años realmente no da para más. Todas cosas que ahora parecen estar cambiando. También una crítica recurrente al macrismo es que impulsa un modelo económico de tipo financiero más que productivista. Las exportaciones crecieron durante el gobierno de Macri como no lo hicieron durante el gobierno de Cristina ni el gobierno de Alberto, ¿sí? Por poner un ejemplo. Creo que no es un modelo de la finanza. Creo que ahí hay una gran confusión entre el hecho de que el gobierno haya recurrido a financiamiento, endeudamiento transitoriamente por esa dificultad en corregir el desequilibrio fiscal rápidamente, con que el objetivo sea un modelo financiero. Yo creo que no hay duda que tanto el gobierno de Macri como el gobierno de quien sea, si llega a ser Juntos por el Cambio, quien sea el elegido, si llegara a ganar Juntos por el Cambio en 2023, tiene como objetivo central, te diría,
3 cosas. 1, bajar la pobreza. 2, crear empleo de calidad. 3, crecer. Crecimiento económico, más producción, es el camino para crear empleo de calidad y para bajar la pobreza. Entonces, no hay que confundir una herramienta transitoria como fue el endeudamiento con esto. En relación al endeudamiento del país producido durante la gestión del gobierno anterior, Sanleris aclara que analizando los números fue inferior al que lleva adelante el kirchnerismo. Y del endeudamiento me detengo un segundo porque hay también un relato insólito que ha empujado muy fuertemente el actual gobierno, inclusive cuando eran oposición, acerca de que el gobierno de Macri es el gran endeudador. Y cuando uno mira los datos, dicen lo contrario. El gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, en estos 2 años, ha tomado deuda a un ritmo de 33.000 millones de dólares por año. El gobierno de Macri tomó deuda a un ritmo de 12.000 millones de dólares por año. El de Cristina Fernández de Kirchner a un ritmo de 16.000 millones de dólares por año. Y no es muy difícil entender por qué sucede eso. Porque la deuda es consecuencia directa del déficit fiscal. Entonces, si uno quiere saber qué gobierno endeuda, tiene que mirar qué gobierno tuvo más déficit fiscal y no hizo nada por corregirlo. Entonces, el gobierno de Macri recibió un déficit fiscal muy alto, 5 o 6 puntos del PBI, y lo bajó a casi 0. El gobierno de Alberto Fernández, en 2020, pandemia mediante, cuarentena mediante, tuvo el déficit fiscal más alto en 50 años, 6,7% del PBI. El año pasado, 3% del PBI. Este año va a ser algo parecido a 3% del PBI de nuevo. Entonces, y había recibido 0. ¿Sí? El de Cristina Fernández de Kirchner recibió superávit del gobierno de Néstor y dejó un déficit de 6% del PBI. Entonces, lo que tenemos es gobiernos que, como te decía, gastan mucho más de lo que recaudan y entonces se endeudan mucho, y gobiernos que tratan de corregir eso. El gobierno de Macri trató de corregir eso. En el mientras tanto, todavía queda 1 año y medio de gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que ve hacia adelante? Yo veo por delante un deterioro, ¿sí? Una economía relativamente estancada e inflación creciente. Ese es el escenario que yo veo por delante. No veo en este momento, a menos que haya una gran crisis política, así que la coalición gobernante, en un acto de irresponsabilidad suprema, genere caos. No veo una explosión. Sí veo aceleración de la inflación, sí veo una economía estancada. Ahora, sí, esto que por ahora se manifiesta incipientemente de una crisis en el frente de todos, se transforma en una guerra total, ahí por supuesto el escenario cambia. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.